quiero compartir con ustedes una palabra del Señor en Segunda de Reyes. Le voy a invitar aquí a que busque la palabra del Señor. No se vaya de nuestra sintonía para que podamos escuchar y compartir ahí una palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 9 al 12. Ya vamos a leer ahí un versículo de la palabra del Señor, algunos versículos ahí, y vamos en esta tarde a compartir lo que el Señor nos quiere hablar. Voy a buscarlo inmediatamente ahí, lo vamos a leer, estemos atentos ahí a la palabra del Señor. Ya del versículo 9 al 12, vamos a leerlo, Segunda de Reyes, ¿cierto? Capítulo 5, del 9 al 12. Dice así la palabra del Señor. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanará de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor, su Dios, y me sanara. Qué lindo, ¿cierto? Este pasaje, yo sé que a lo mejor lo ha leído, lo ha escuchado, lo ha visto, ¿cierto? Y lo ha leído muchas veces. Y podemos hablar de este profeta que era un gran general de Siria, ¿cierto? Llamado Naamán. Y él tuvo un gran problema ahí. Él, el profeta Naamán, era un gran general de Siria y el cual se encontraba enfermo en un momento de su vida, ¿cierto? Hubo una lepra en su cuerpo y él necesitaba ser sano. Entonces buscaba por todos lados la sanidad, buscaba ser sano de su lepra. Entonces, como él era un general de Siria, ¿qué hizo? Aparte de su lepra que tenía en el cuerpo, también Naamán tenía otras enfermedades, ¿cierto? Tenía otras enfermedades en su vida. Aparte de su lepra del cuerpo, habían otras enfermedades ahí en su vida. Pero no era del cuerpo, sino que habían otras enfermedades que eran en el corazón. Y yo le quiero en esta tarde, le quiero invitar para que podamos ver cuáles eran las enfermedades, aparte de la lepra de su cuerpo. Yo pude ahí escudriñar y ver que él tenía algunas enfermedades del corazón. Número 1, vamos a ver, y yo le puse a esta palabra las 5 enfermedades de Naamán. Habían 5 enfermedades que pude ver que habían en su corazón, aparte de la lepra que había en su cuerpo. Y la primera era, ¿cuál era la primera? La lepra del cuerpo, ¿cierto? Ahí había en él una lepra, una enfermedad que no podía fácilmente, ¿cierto?, ser sanada. Y él buscó a un amigo, ¿cierto? Él buscaba la sanidad de su lepra, de su cuerpo, por todos lados. Entonces él escuchó hablar y el enfermo, ¿cierto?, cuando está enfermo no puede curarse solo. Por eso Naamán buscó ayuda. ¿Y cuál es la ayuda? Ser sanado por el profeta Eliseo. Y lo buscó por todos lados para poder ser sanado de su lepra. Entonces él buscó, ¿cierto?, al profeta Eliseo. Y la lepra que hay, ¿cierto?, había en su vida, él necesitaba ser sano de esa lepra. ¿Y qué hizo? Buscó, ¿cierto?, a Eliseo. Buscó al Señor a través de Eliseo para ser sanado. Entonces, ¿cuál era la primera enfermedad? La lepra de su cuerpo, ¿cierto? Y número 2, la lepra, y esta es una enfermedad que muchos a veces la tenemos, el mal carácter.
el mal carácter que tenía Eliseo. ¿Por qué? Porque cuando el profeta Eliseo, ¿cierto?, le manda a decir al gran general, porque él era un general, un hombre de mando, ¿cierto?, que tenía mando. Y le dice al gran general, le dice Naamán, que se lavara 7 veces en el Jordán y con esto quedaría sano. Bendito sea el Señor. Lo mandó allí al Jordán, ¿cierto?, a bañarse, a lavarse, a sumergirse, ¿cierto?, en el Jordán 7 veces. Y con esto quedaría sano. Pero el gran general miró su orgullo y dijo, ¿cómo se le ocurre? Porque en vez de obedecer, ¿cierto?, en vez de obedecer, de ir y obedecer y tirarse al Jordán, que era lo único que tenía que hacer para que su lepra de su cuerpo fuera sanada, ¿qué hizo? Se enojó, se enfureció, que es la segunda enfermedad que había en Naamán, que era el mal carácter, porque se enojó, no le agradó que lo mandaran, ¿cierto?, ahí al Jordán. Dijo, hay otros mejores ríos, ¿cierto?, como Damasco, el Farfán, que eran otros mejores, agüitas más claras, me imagino yo, que deben haber sido agüitas más ricas, turquesa. A lo mejor el Jordán para él era algo muy bajo, ¿cierto? Pero porque él era el general. Y a veces miramos el orgullo, que somos grandes, hombres grandes, y no obedecemos y nos enojamos como Naamán, ¿cierto? Que le dijo, anda, 7 veces sumérgete, y en vez de recibir la sanidad, porque ya le había dado la orden Eliseo, ¿cierto?, a través de Dios le había dado la orden Eliseo de que se fuera y se sumergiera al Jordán, pero no, pues él se enojó, ¿cierto? Era el segundo gran problema que tenía ahí, ¿cierto?, de enfermedad. El primero era la lepra, el segundo el mal carácter, porque se enojó y no obedeció. Y se enojó y se devolvió y se quería devolver, ¿cierto? Y tenía que ir para ser sano, tenía que sumergirse y obedecer. Él quería que saliera Eliseo a poner sobre él sus manos, no que lo mandaran a hacer algo que un judío dándole órdenes al general de Siria. ¿Qué se cree? Él creía que iba a salir Eliseo y iba a poner sus manos y en el nombre de Dios lo iba a sanar. Pero a veces no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere para nuestras vidas. No es lo que nosotros queremos y anhelamos en nuestro corazón, es lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque Él conoce lo que hay en el corazón. Y a veces nos enojamos, ¿cierto?, cuando Dios a veces da órdenes y nos enojamos. Pero el Señor conoce el corazón, conocía el corazón de Naamán. Lo mandó a sumergirse 7 veces a este río, al Jordán, y no obedeció. Y él se quería ir enojado, un judío que me tiene que dar órdenes a mí, ¿cierto? Pero los hombres que estaban ahí le hablaron y lo trataron de hacer reaccionar y le dijeron, oye, tienes que hacerlo, tienes que ir, quieres curarte de esa lepra. Fue la segunda enfermedad que tenía, que era su mal carácter. Cuando las cosas, ¿cierto?, se enojaron a veces cuando las cosas no salen como uno quiere, ¿cierto?, salió la otra enfermedad, que era el mal carácter. Por nuestro mal carácter muchas veces hacemos cosas, ¿cierto?, y locuras, herimos a las personas, ¿cierto?, ofendemos a las personas con nuestras palabras. Muchas veces cuando sale nuestro mal carácter, ¿cuántas veces hemos ofendido al que está a nuestro lado? ¿Cuántas veces has ofendido a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos por esa enfermedad del mal carácter? ¿Cuántas veces cuando hay cierto enojo y dañamos al que está a nuestro lado? Que el Señor nos ayude. Por nuestro mal carácter cometemos a veces muchas cosas. Hay violencia, ¿cierto? Hay blasfemia a veces contra el Señor, contra los pastores, contra los hermanos. Que el Señor nos ayude. Por el tiempo, vamos a la tercera enfermedad. La primera era la lepra, el segundo era
el mal carácter, y la tercera era la paciencia. Naamán quería ser atendido rápidamente porque él era el general y había impaciencia, era impaciente. Él quería que saliera, ¿cierto?, Eliseo y lo pudiera ahí poner sus manos y lo sano en el nombre del Señor, pero tenía que esperar. Dios nos enseña dos cosas importantes: a esperar en Él con paciencia y a reconocer que Dios obra en la vida nuestra, ¿cierto? No a nuestra manera. No ve el reloj, Él no ve el calendario, sino que mira un corazón humilde. El Señor mira el corazón, y el que espera con paciencia, Dios escucha su clamor. Paciente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor, dice el Salmo 41. Así que debamos esperar, ¿cierto?, con paciencia. Y la cuarta enfermedad de Naamán es la incredulidad. Naamán quería recibir, ¿cierto?, un milagro de parte de Dios, de Eliseo, porque el Dios de Eliseo quería que fuera sanado, ¿cierto?, por él. ¿Cuántas personas viven por la fe de otro? Él quería ser sanado por el Dios de Eliseo, porque no conocía al Dios de Israel, a este Dios maravilloso que adoraba Eliseo, que era el Dios maravilloso, nuestro Salvador Jesucristo. Él sabía que tenía un Dios que tenía poderes, y él quería que a través de su Dios él pudiera ser sano. ¿Cuántas veces nosotros a veces queremos ser sanos porque no anda donde el evangélico, donde el cristiano, decimos, ¿cierto? Ese que es cristiano anda, ellos tienen un poder, como que ellos sanan, y no es así. Aquí el que sana es Cristo el Señor. ¿Y cuántos quieren ser sanos a veces por la fe del otro? Si no sea tu fe la que en esta tarde pueda traer sanidad a tu corazón, sea tu fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. La fe y la esperanza de que tenemos un Dios sanador, un Dios de milagro. La incredulidad es una enfermedad del alma, del corazón, que no suceda en nuestra vida ni en tu corazón. La incredulidad salga de nuestras vidas, podamos creer, no como este hombre Naamán, que a través de la fe creía que el Dios de Eliseo me puede sanar, porque no lo conocía. Bendito sea el Señor. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, tenemos que vivir y creer, ¿cierto?, en los milagros del Señor, nosotros primeros, para que así podamos dar fe de los milagros del Señor y podamos decirle al otro: para Dios no hay nada imposible. Yo lo puedo decir con todo mi corazón: para Dios no hay nada imposible. Yo tengo 2 milagros en mi hogar. Para Dios no hay nada imposible. Y el tercer milagro será, confío con todo mi corazón en nuestra hermana Patricia. Lo creo con todo mi corazón. Entonces, la primera enfermedad que tenía Naamán era la lepra, ¿cierto? La segunda enfermedad era el mal carácter. La tercera era la impaciencia. La cuarta, la incredulidad. Y por último, la soberbia. Cuando Eliseo, ¿cierto?, lo manda, ¿cierto?, a lavarse al río, él se enojó, ¿cierto?, porque era un general de Siria y habían allí, ¿cierto?, muchos otros ríos, pero él quería que lo mandaran a otros lados mejores, ¿cierto? La soberbia, el orgullo del hombre. Pero ahí estaba, en el obedecer, estaba la bendición y venía la sanidad. 7 veces tenía que sumergirse, pero él, habían otras enfermedades en su corazón que solo Dios conocía, que solo Dios sabía, ¿cierto? Así que en esta tarde yo le invito para que podamos entregar nuestro corazón al Señor, y para que, como este hombre, ¿cierto?, este general de Siria, que habían otras enfermedades en el corazón ahí, ¿cierto?, en su vida, que en nosotros puedan ser sanadas.
no pueda estar el mal carácter, no pueda haber en nuestra vida soberbia, no pueda haber incredulidad, sino que con todo el corazón podamos creer a la palabra del Señor. Yo le invito en esta tarde a que podamos hacer una oración. Le quiero invitar, tú que estás escuchando, necesitas un milagro en esta hora, cree con todo tu corazón, así como lo mandó, ¿cierto? Eliseo, mandado por la autoridad de Dios, por el poder de Dios, le dijo a Naamán que se sumergiera 7 veces en el Jordán, y él, en vez de obedecer, se enojó, hubo un mal carácter, hubo una reacción contraria, pero lo importante es que después lo hizo porque sabía, él quería ser sano, y obedeció y se metió al Jordán y fue sano. Pero tuvo que pasar algunos procesos, y estas 5 enfermedades estaban en el corazón de Naamán. Dios tiene poder para obrar un milagro, para Él no hay nada imposible. Que el Señor nos ayude a ser obedientes, a cumplir su palabra, a llenarnos de sus promesas, a llenarnos del Señor, a obedecer a Dios, que se vaya el orgullo. Él era un gran general. Nosotros somos hijos del Señor y le creemos a las promesas del Señor. Así que yo le invito en esta tarde a que podamos hacer una oración. Le voy a invitar a hacer una oración. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos en esta hora. Bendecimos tu nombre. Gracias te doy por tu palabra. Gracias porque has sido bueno, porque has sido maravilloso, porque has sido hermoso. Tu palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, Señor. Gracias te doy en esta tarde, porque has sido bueno, porque has sido maravilloso. Enséñanos cada día a amarte con fe, creyendo en nuestro corazón, en tus promesas, en tu palabra, en tu verdad. Dios mío, ayúdanos a obedecer. Llévate el orgullo de nuestras vidas, a obedecer a tu palabra, a cumplir, Señor, tú cumplirás tus promesas en nuestras vidas. Nosotros con fe, con seguridad, creyendo, Señor, a tu palabra, no por la fe de otros, sino porque en el corazón nuestro, Señor, hay una necesidad y lo creemos, Señor, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es fortaleza. Amén. Podamos cada día buscar tu rostro, tu presencia, creer a tus promesas, creer a tu palabra. Amén. Tú vives, tú reinas para siempre, Señor. Gracias por esta hermosa palabra, Señor, que habla mi corazón, Amén. Que habla mi vida en esta tarde. Ayúdame para ponerla por obra, Señor. Tú eres Rey de gloria, y si tú, Señor, nos das órdenes, ayúdanos a obedecerlas, Señor. Si hay orgullo, si hemos pecado contra ti, Señor, por nuestra orgullo, por nuestra, Señor, vanidad, ayúdanos a someternos a tu voluntad perfecta. Perdónanos si nos hemos equivocado, si hemos ofendido a los que amamos con nuestras palabras, porque muchas veces nos equivocamos como hombres, fallamos, Señor. Amén. Y te pedimos perdón. Y podamos cada día obedecer. Quiero, Señor, obedecer. Quiero, Señor, ser obediente a tu palabra, abrazarme a tus promesas, Señor. Gracias. Cada día ayúdanos, Señor, a poder estar en ti, en tu palabra y en tus promesas. Queremos orar por las peticiones de oración, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles. Amén. Señor, obra un milagro. Di la palabra, Señor. Di la palabra dentro de tu voluntad perfecta, Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey. Señor, trae sobre ellos, Señor, la paz de Cristo, la calma, la quietud, Señor. Oramos por el tío de nuestra hermana Joana, Señor. Amén. Oramos por nuestro hermano Vladimir, que está allá en el hospital. Sigue terminando la obra, Señor. Amén. Tú eres grande, tú eres poderoso. Tú eres fiel y justo. Amén. Glorifícate. Sé que recibiremos nuevas, hermosas noticias, buenas noticias de mi hermana Patricia, Señor. Amén. Tú eres grande y poderoso. Tú te glorificarás y podamos ver tu milagro y tu poder dentro de tu voluntad. Tú vives, Señor. Tú reinas. Y como dijo, Señor, el apóstol Pablo, regocijaos. Y otra vez digo, regocijaos en el Señor siempre. Derrama tu gloria.
porque en ti está nuestra esperanza, Señor. Para él a lo mejor era una locura, para este hombre Naamán, poder tirarse, Señor, a ese Jordán, Señor, a ese río y sumergirse 7 veces. Era algo loco, Señor, pero ahí estaba su sanidad, Señor. Amén. Oh, Señora, muchas veces para nosotros, Señor, es locura, pero para nosotros es poder de Dios, Señor. Amén. Es poder de Dios, el poder obedecer a tu palabra. Gracias te damos. Gracias. Bendice a nuestros hermanos, trae sanidad, obra un milagro para Amén. todos aquellos que tienen una petición en el corazón. Gracias te Amén. damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, Señor.